La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña la licenciada Circe Almanzar, quien es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Circe, un placer siempre tenerte en el programa, comenzando la semana. El placer es mío, ustedes saben que son parte ya de la familia dominicana y de la familia de nosotros. Bienvenida otra vez, Circe, mucho gusto. Gracias. Circe, con el tema del aumento salarial, hemos escuchado voces disidentes. Si bien aparentemente fue uno de los porcentajes mayores en los diferentes aumentos que se han hecho a lo largo de muchísimos años, algunos economistas alegan que el tema de la reclasificación de las empresas afecta el porcentaje, porque es obvio que con la pandemia un número indeterminado de empresas grandes bajaron a medianas y medianas a pequeñas, etcétera, porque cayeron las ventas y cayó el número de empleados. ¿Eso ha sido cuantificado? ¿Tienen ustedes alguna respuesta a eso? Mira, quizá la gente dirá que realmente la reclasificación o clasificación salarial, porque realmente es una nueva forma de clasificar de acuerdo a la ley que establece los criterios para las MIPYMES. Y por eso hay que llamarla clasificación, porque lo que había antes era básicamente unos criterios que estaban totalmente desfasados. La verdad es que cuando hicimos este ejercicio, que la gente piensa que fue rápido, que fue repentino, que fue... No, nosotros duramos muchas semanas trabajando este ajuste salarial. Y nosotros lo decíamos desde el primer momento, si queremos aplicar la clasificación salarial o de criterios de las empresas, no es posible hablar de porcentajes. La verdad que el dominicano, en República Dominicana es muy difícil ya no hablar de porcentaje en incrementos salariales, porque todo el mundo, yo lo decía inclusive cuando estábamos sentados en la mesa, yo decía, no queremos que se vean porcentajes, pero todo el mundo va a agarrar y va a calcular el porcentaje aunque no lo digamos. Exacto. Y porque es primero la costumbre y segundo la gente quiere pensar que me toca adicional. Y no se ponen o no se detienen a mirar nominalmente cuánto es el incremento. Yo creo que los trabajadores son los primeros que preguntan. Usted le pregunta a alguien, le dice, hay un aumento, no te hablan de 20%, de 25%, no. Me van a tocar 3,000 pesos más de salario. Y eso nominalmente es importante. Por eso a mí no me gusta hablar de porcentaje. ¿Por qué? Porque tú lo miras desde el punto de vista de promedio y te va a dar un porcentaje, pero tú lo miras desde el punto de vista de cada una de las clasificaciones y te va a dar otro porcentaje, pero entonces no estás comparando pera con pera, estás comparando peras con manzana. Entonces, si nos olvidamos del porcentaje, tendríamos que ver la realidad. La verdad es que el ajuste de la clasificación o el tú hacer la clasificación nueva en un año post pandemia o en pandemia es complejo porque la gente podría pensar, bueno, me va a afectar al trabajador o va a afectar el ajuste salarial en el sentido general, pero no es así. Nosotros hicimos un ejercicio consciente de cuáles van a ser el impacto. El impacto no a nivel micro, o sea, a nivel de detalles de cada una de las empresas, lo que va a pasar, pero sí en general. Y fue muy simple. El Ministerio de Trabajo tenía una data de empresas y trabajadores o un registro de empresas y trabajadores que se agrupaban entre entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Los criterios eran totalmente desfasados, todos lo sabemos, nosotros llevábamos más de 15 años tratando de que se aplicara el nuevo criterio, porque un criterio de 2 millones, entre 2 millones y 4 millones de existencia e inventario para tú catalogar una mediana empresa es totalmente ilógico, contraproducente. O sea, de hecho, yo decía que para el Ministerio de Trabajo la fiscalización era incorrecta, porque ya de por sí un inspector iba a un sitio y tenía que decir subjetivamente si era mediano o grande, no basado en los criterios reales. Entonces, esto es parte de las ventajas y del aspecto positivo de la clasificación, que de ahora en adelante vamos a tener un mecanismo más transparente y más objetivo. Pero nosotros analizamos la data de la Tesorería de la Seguridad Social.
comparamos el CIRLA, que es el sistema que tiene el Ministerio de Trabajo o el registro, y la Tesorería de la Seguridad Social, que sí tiene clasificados por micro, pequeña, mediana y gran empresa, todas las empresas. Sí. Las tiene clasificadas en base a la ley, por número de trabajadores, Exacto. no por ventas. Sí, pero eso no era nuevo, sí, si eso existía. Pero no se clasificaba en el Ministerio de Trabajo así. Entonces, ahora, cuando tú analizas la data, tú tienes objetivamente formas de determinar si te va a impactar o no. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese análisis? Es que, basado en la clasificación que tiene la tesorería, tú tienes una mayor cantidad de medianas empresas que las que tienes registrado el Ministerio de Trabajo actualmente. O sea, pasaríamos a tener más medianas empresas, las grandes serían mayores que las que tiene registrada el Ministerio de Trabajo, por ende los números de trabajadores serían mayores y la micro y la pequeña se dividiría en dos. Pero si nos fijamos, cada uno de los las escalas tiene un aumento salarial con respecto a la más baja que había en el 2019. Pero a ciencia cierta, Circe, ha habido un impacto, porque es que muchas pasaron de grande pasaron a mediana y de mediana pasaron a pequeña. Eso lo hemos visto. Mediana es muy difícil que pasen a pequeña. Ok. Muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros... Pero hubo un impacto. Ha habido un impacto. De hecho, hay muchas empresas que se quejaron de que fue mucho el aumento. Nosotros mismos lo advertimos. Y por eso en el último tramo de la discusión dijimos, vamos a dividirlo en dos, porque prácticamente ya había mucha presión por parte de los trabajadores de incrementar un salario para poder tener un poquito más, para poder seguir el ritmo de aumento del salario real, que lo estábamos llevando adecuadamente hasta el 2019. Entonces, la inflación acumulada estaba al mes de mayo, que fue la data que utilizamos, o sea, mayo, porque justamente se publica la inflación, el IPC, se publica de junio, pero bajó la inflación. Habíamos tomado como base mayo, y estaban rondando 13 punto algo. Y se tomó como base eso, pero algunas empresas se han acercado y dicen, bueno, este incremento es grande, sobre todo aquellas que ya tenían salarios clasificados como grandes, porque la gente no se da cuenta que si bien tú puedes tener un porcentaje, que eso era parte de la metodología que usábamos antes, que hizo que se aumentara la brecha entre la grande y la pequeña y la mediana de manera amplia. ¿Por qué? Porque cuando tú incrementas un 15% en tres categorías, si tú tienes 10,000 pesos y incrementas 15,000 pesos, 15%, no es lo mismo que si tú tienes 16,000 pesos e incrementas un 15%. Entonces, nominalmente, para el que está pagando como grande, son 3,300 pesos, 3,300 y pico de pesos. Entonces, es bastante. Y por Además ejemplo, de que, afecta a todas las escalas, porque el que... te sube el mayor. Cuando tú aumentas 21, el que estaba en 20 o Claro, 19, tú tienes que aumentar. claro, es retador, como nosotros hemos dicho. Prácticamente se convierte en un aumento general en la empresa. Entonces, claro, y sobre todo el impacto es mayor para las empresas grandes, porque como el número de trabajadores es mayor, también en términos nominales y en términos de presupuesto es bastante el impacto. Y por eso nosotros dijimos desde el primer momento, esto ha sido un esfuerzo retador. Entonces ha sido un esfuerzo, Circe. ¿Realmente los trabajadores tú piensas que se han beneficiado? Claro que sí. O sea, de hecho, yo se lo digo porque nosotros hemos tenido algunas llamadas, subsectores que no, porque no... Se les fue la mano. Fíjense lo que es que la pandemia ha provocado también que el impacto es diferente en cada uno de los subsectores de la economía, de los sectores de la economía. Tú tienes sectores que le ha ido más bien o mejor que a otros. Por ejemplo, a nosotros
hay un tema con las estaciones de combustible y las distribuidoras de combustible. O sea, ellos decían, mira, nosotros tenemos muchos empleados y sin embargo nosotros tenemos un margen, pero no un margen porcentual de ganancia, o sea, de que les queda a los distribuidores, que tiene que tener o sea, se reduce el margen de ganancia si tú tienes que incrementar los gastos. Para ellos era muy complejo. De hecho, eso es parte de lo que ellos abogaban. Bueno, cada vez que me ajustan un salario, nosotros pagamos como gran empresa, entonces va a ser complejo. Y así tú lo ves en diferentes subsectores. Y menos mal que no tenemos al turismo y a los restaurantes dentro de esa tarifa de salario mínimo, porque imagínense que nosotros estuviéramos negociando o discutiendo el impacto que tendrían los restaurantes, que son los que han estado más afectados, los sitios de recreación que están en la tarifa de turismo. O sea que el impacto es diferente ahora en la pandemia y nosotros teníamos que ver y velar cómo se produjo. Y la última salida fue, bueno, hay un interés y nosotros como sector empresarial no queríamos generar más intranquilidad, porque uno tiene que darse cuenta cuando la población necesita del apoyo de los sectores. Yo creo que es parte de nuestra conciencia como sectores empresariales, en un momento en que tú necesitas dotar de tranquilidad a la población, de un poco de optimismo para la recuperación económica, salir de esta crisis, que a veces la gente no se da cuenta de lo importante que es eso para fines de la democracia, de la institucionalidad, del desarrollo democrático de los países, cómo los sectores sociales juegan un rol en un momento determinado, que no pasa en otros países, como lo vemos en naciones que tienen ahora problemas de democracia. Esa fortaleza, esa conciencia del empresariado en un momento difícil es importante. Por eso le decimos un esfuerzo retador, pero con un nivel de conciencia y de responsabilidad social. Circe, ahora viene lo de la seguridad social. ¿El Congreso lo está manejando o usted está trabajando con el Congreso o usted tiene alguna propuesta? ¿Qué va a pasar con eso? Porque uno escucha cantidad de voces que piden hasta que se eliminen la AFP, que se eliminen la ARS, que volvamos al sistema de reparto y cosas así. Y no vieron la experiencia que teníamos antes, entonces no saben de lo que se pasó aquí. El seguro social era reparto, era reparto. Bueno, realmente nosotros acudimos al llamado del Congreso, de la Comisión Bicameral. Sí le planteamos que era importante coordinar los esfuerzos con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo convocó y llamó a un pacto social que va a discutir tanto el Código Laboral como la Ley de Seguridad Social, pero tú tienes que respetar el rol de los legisladores legislar. Por lo tanto, cuando ellos llaman, cuando ellos están haciendo un ejercicio, todos los sectores deben abocarse y asistir a ese llamado. Claro está, uno no tiene niveles de discusión o de propuestas muy detalladas o específicas, porque normalmente uno se basa en una propuesta. Cuando vamos a discutir una ley, la forma en que tú discutes es un proyecto de ley, un proyecto o inclusive hasta un anteproyecto de ley que prepara el Poder Ejecutivo para discutirlo con un sector y luego someterlo al Congreso. Tú puedes hacerlo. Y en las mismas cámaras legislativas, normalmente lo que sucede es que tú tienes un proyecto ya de ley que somete un legislador o lo somete el Poder Ejecutivo a través de un legislador y tú empiezas a discutirlo y a hacer comentarios. En esta ocasión no es así. Están recogiendo comentarios, están recogiendo inquietudes. Y bueno, todo el mundo va a decir lo que entiende. Ahí llega hasta temas ideológicos, o sea, te pueden pasar. Y bueno, y nosotros lo que hicimos fue que dentro de nuestra Comisión de Asuntos Laborales y de Capital Humano, pues hicimos todo un ejercicio de revisión de cómo el impacto que está teniendo la ley, algunas oportunidades de mejora. Y por ejemplo, en el caso de la parte que tiene que ver con el régimen contributivo subsidiado,
que no se ha aplicado todavía en el país y que realmente está dejando fuera a muchas personas que pudieran estar dentro del sistema de seguridad social, pero no solo eso, que está haciendo que el Estado asuma gastos importantes, el Poder Ejecutivo, para el régimen subsidiado cuando tú podrías tener un régimen contributivo subsidiado, o sea, porque tú no tienes por qué subsidiarle un seguro familiar de salud a una persona que tiene ingresos, pero que no tiene un ingreso en una empresa, sino que es por cuenta propia. Entonces, ese sistema hay que irlo desarrollando y hay algunas oportunidades de mejora para detallarlo mejor en la ley, porque no está, la forma en que está establecido en la ley es muy vaga, pero además tú tendrías que buscar mecanismos más específicos o detalles cómo podría cotizar la persona para llegar a los niveles de que la gente pueda entrar al sistema. Así pasa también con problemas que no hemos podido resolver. Yo me pensiono, tú te pensionas y no tienes todavía resuelto el problema de la salud a los pensionados. Eso hay que buscarle la vuelta. Porque la gente está pensando, yo quito AFP, yo quito ARS. Eso no es el problema es que los sistemas de seguridad social tienen que profundizarse para tú llegar a dar una cobertura adecuada a la población que está cotizando. Nosotros, claro está, como representantes de los empleadores, entendemos que las cotizaciones que ya paga el empleador son suficientes. O sea, las cargas laborales que tiene ya el empleador son altas. Si nosotros pensamos, como hay algunos que han propuesto, incrementar los porcentajes de cotización, nosotros no estaríamos de acuerdo con eso, porque ya es demasiado alto el porcentaje que se paga, sobre todo el empleador. Hay algunos países que han incrementado las cotizaciones para poder dar mayores coberturas, pero lo hacen a través del mayor porcentaje del empleado de manera voluntaria. Pero ya la carga de las empresas, o sea, es muy alta. Estamos hablando de que aproximadamente un 17% que paga solamente de seguridad social el empleador más el Infotep. O sea, es importante el y todas las provisiones de desempleado, de vacaciones, de doble sueldo de Navidad y de la liquidación. El pasivo laboral. Y justamente, Circe, el tema pendiente de un tiempo acá, pero que está ahí, que en cualquier momento sale, es el tema de un pacto fiscal o de una reforma tributaria o de una reforma, como quiera que se le quiera llamar. Lo cierto es que con la excusa de que nuestra presión tributaria es baja y con el endeudamiento excesivo, pareciera que es impostergable una revisión de nuestros ingresos para cumplir con nuestras obligaciones. Ese tema, bueno, lo han puesto, dicen que no es el momento, el presidente dice que no es el momento, pero de repente un funcionario dice que sí, que ya lo están trabajando para implementarlo en el 2022. Al día de hoy, Circe, ¿cuál es la opinión de la Asociación de Industrias al respecto? Bueno, nosotros estamos yo diría que igual que ustedes, o sea, no sabemos qué va a pasar. De hecho, nosotros pensábamos que iba a ser convocado el pacto a principio de año. O sea, todo el mundo pensaba que íbamos a iniciar las discusiones a principio del año 2021. De hecho, nosotros mismos dijimos, bueno, pero hay que firmar el pacto eléctrico primero, para que por lo menos tengamos algún tipo de credibilidad de lo que se hace con los pactos, y todavía estamos trabajando con el pacto eléctrico, porque el pacto eléctrico no solamente firmar, sino que hay que implementar una serie de acciones que ahora mismo la situación es más preocupante que hace 2 años. No, y pasó como sin pena ni gloria ese pacto. No, pero se está trabajando. Ahora hay más pérdidas. Y sí, sigue pesando porque, sobre el presupuesto, claro, el subsidio. Porque es que la gente no se da cuenta. O sea, la gente puede decir, ay, qué bueno que le están dando luz a toda la población, pero eso es dinero. O sea, cuando tú le das luz a la gente que no paga luz, no solamente tú estás fomentando la cultura del no pago, sino que también está incrementando el déficit, está incrementando el subsidio y los niveles de pérdida. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, habrá que tomar decisiones. El plan del sector eléctrico en el pacto
dice exactamente cuáles son el cronograma de no solamente reducciones de las pérdidas, sino también de incremento del abastecimiento de energía, cómo tú lo vas incrementando en la medida en que tú vas disminuyendo el déficit, vas disminuyendo las pérdidas. O sea, todo es un plan, pero no se está aplicando. Entonces hay que empezar a aplicarlo adecuadamente. Estamos a la espera del reglamento del pacto eléctrico, que está en manos del Poder Ejecutivo, para que se implemente. Yo espero que sea, al ser un reglamento tipo decreto, además del pacto, pues ya tienen que tener el régimen de consecuencias si no se aplica. Pero entonces el pacto fiscal, vemos que la misma situación, un poco de intranquilidad que tienen las sociedades con lo de la pandemia, ha hecho que el presidente lo piense un poco más para someterlo. Yo no sé si habrá pacto fiscal o no de discusión, porque es una decisión del presidente y de su gobierno. Lo que sí me parece que puede haber es una reforma tributaria nuevamente. Y la verdad es que si se somete y si lo vemos en el presupuesto complementario que mandó el Poder Ejecutivo, se ve que hay dos escenarios. Hay un escenario con reforma y un escenario sin reforma. ¿Y la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, no manda un pacto? Claro que sí. Manda un pacto. Y la verdad es que nosotros como sociedad, como sectores, debemos clamar porque sea el pacto, sea un pacto. Y cuando hablamos de un pacto es hablar un poco más de lo que tiene que ver no solamente con aplicaciones de impuestos a los mismos que siempre pagamos, porque ese es el punto. O sea, nosotros estábamos preparados para la discusión, porque el sector industrial lo que dice es, yo no puedo aguantar más impuestos. Porque es que aquí hay sectores que pagan y hay sectores que no pagan. Entonces, cuando tú tienes una presión tributaria que te dice, no, que la presión tributaria es un 13, es muy baja, pero la presión tributaria del sector industrial no es un 13%, es mucho mayor. O sea, estamos hablando de que la presión tributaria del sector industrial puede rondar el doble de lo que es la presión tributaria normal, el índice promedio. Porque cuando tú lo calculas de manera en promedio, tú lo que haces es que coges el PIB versus... O sea, el PIB total y versus lo que tú recaudas de impuestos. Pero hay sectores que no pagan y hay sectores que pagan. Entonces, yo creo que es importante discutir no solamente lo que es un impuesto o una figura nueva impositiva, sino también sentarte a discutir los procedimientos, los planes. Yo creo que el gobierno también tiene preparado unas propuestas de simplificación tributaria, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, de que aquí es más difícil pagar impuestos que... No más difícil, es como odioso, porque tú tienes que pagar 5 veces impuestos. Tú que tienes una farmacia, me imagino que debes vivirlo. O sea, claro. El día 5, el día 3, el día 5, el 20, el 17. O sea, es una locura y hay que hablar de eso. Y al mismo tiempo hay que hablar de reducciones de gasto. Perdón. Ya me lo han dicho varias veces nuestros asesores. No hay posibilidad de reducción de gasto. Es de racionalización del gasto para poder incrementar los servicios a la sociedad que debe dar el Estado. Porque, ¿qué pasa? Se supone que nosotros queremos una sociedad más justa, más equilibrada, pero muchos gastos se van en gastos superfluos, en gastos administrativos que no deberían irse. Y cuando tú te entras en la forma de gastar, hay muchas oportunidades de mejora. Yo que fui parte de la supervisión, o como le llamaban, la veeduría de las compras a nivel del Ministerio de la Presidencia por muchos años, me di cuenta que hay muchas oportunidades de mejora, por ejemplo, en las compras gubernamentales. Tú tienes, por ejemplo, tú puedes unificar compras y abaratar costos, tú puedes establecer pliegos de condiciones estandarizados, tú puedes hacer un sinnúmero de cosas que te pueden abaratar mucho los costos. O sea que hay esa parte del gasto, de la racionalidad, del tema de la inteligencia artificial en el gasto, los sistemas tecnológicos y el Big Data. Tú puedes manejar mucho la racionalidad del Estado y en el gasto utilizando nuevos mecanismos. O sea que ojalá que sí, Jacqueline, que tengamos un pacto, pero
me luce que pueden haber intenciones de hacer una reforma tributaria por la situación que tenemos ahora mismo. Hay un informe de Hacienda del mes de julio. Ellos plantean que si no se hace nada, el déficit del año que viene va a ser 4.1%. Eso es lo que dice. Que eso es muy grave. Pero te enumeran una serie de medidas. Están vacías, te dices con ajuste o sin ajuste, pero te ponen un ajuste que ronda, o sea, asume un ajuste que rondaría 2.7 del PIB. 2.7 del PIB es un ajuste importante, porque hemos visto que las reformas tributarias que hemos hecho en los últimos años no han pasado de 2% del PIB de impacto. De hecho, tienen un impacto en los primeros meses mayor y luego... Y después se diluye. Se diluye. Pero sí, si no se hace el año que viene, el 23 es un año electoral. El 23 es el año ya de las primarias de los partidos. Aquí lo que se te va a estar hablando es de reelección. Ya, en ese ambiente es muy difícil imponer una reforma. Nuestros asesores nos dicen que hay que hacer el ajuste tributario, hay que hacerlo porque si no podríamos tener riesgos. Lo que sí nosotros estamos es preparados para que cuando se llegue a la discusión pues realmente sea algo más justo si se hace una reforma y que también se piense bien, o sea, cómo se están diluyendo las reformas a pesar de que se carga siempre a los mismos. Por ejemplo, el sector de alcoholes y tabaco, que es parte de nuestro sector, que es de nuestra asociación, se ve claramente como los últimos impuestos, los últimos ingresos tuvieron un impacto de incremento en la evasión, de incremento en lo que es el ilícito, que diluye también las recaudaciones. Tú incrementas más en la presión tributaria de las formales, pero te creas una presión o una competencia desleal a través de la informalidad. Y entonces tu impacto no fue el que tú esperabas. No aumentan los ingresos. Sí le estás presionando más a las empresas formales, pero te aumenta la evasión. Circe, ya el gobierno de Luis Abinader va próximo a cumplir un año. ¿Qué han visto ustedes de mejoría? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente el empresario? Porque uno siente que tienen más participación, más consultas, están integrados a más mesas de trabajo. Tienen más trabajo que hacer. Yo creo, mucho trabajo. La verdad es que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos como país de tener un gobierno democrático, un gobierno participativo, un gobierno que tiene muchos compromisos con la sociedad, con los diferentes sectores, un gobierno que no es confrontativo, es un gobierno abierto, que escucha. El presidente de la República es una de las personas no solamente más trabajadoras, sino también que domina todos los temas. Tú te puedes sentar con él cualquier. De hecho, él mismo propicia discusiones o participaciones en círculos del propio gobierno, donde él participa y entra en los niveles de detalle. O sea, lo vimos en la negociación salarial. O sea, él mismo se involucró y dijo, miren, cómo lograr que los dos sectores pues se sientan cómodos. O sea, el sector empresarial logró su objetivo de la clasificación salarial y el sector sindical un poquito más de incremento de lo que nosotros estábamos dispuestos a dar inicialmente. Entonces, él mismo, yo diría que es un gobierno de lujo, es un presidente de lujo. Hay retrasos en algunas de las reformas, toma tiempo. El mismo pacto eléctrico, nosotros entendemos que debe ser prioritario, o sea, tú no puedes abocarte a reformas tributarias continuas sin resolver el problema del sector eléctrico, sin resolver el subsidio del sector eléctrico, por lo menos tenerlo a mediano plazo ya claro que tú lo vas a resolver, porque si no, eso va a ser toda la vida un hoyo negro, o sea, donde tú vas a tener, y esos recursos, señores, estamos hablando de 1,000 y pico de millones de dólares, 1,100 millones de dólares este año, que se van a un hoyo financiero y que la gente no paga. Entonces, hay que resolverlo. Eso es parte de lo que nosotros hemos tratado de externar. Igual con las obras de infraestructura y para dinamizar la economía, que yo entiendo que deben ir más apresuradas,
porque eso es, la carga está muy solo del lado del sector privado y hay que dinamizar más la parte de infraestructura pública. Tenemos una ley de APP que se supone que iba a ser para incrementar la participación del sector privado en la infraestructura pública, pero va un poco más lento de lo que lo sabíamos que iba a ser lenta porque la ley resultó muy burocrática, pero sí es importante eso, agilizar un poquito más en ese sentido. Sí, Almanza, como siempre, muy agradecido de comenzar la semana. Uno cierra con broche de oro, para que abrimos con broche de oro. Ay, sí, gracias. Muchísimas gracias, Circe. Gracias, Circe, un gusto. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, para la recta final del Telematutino 11.